primer encuentro, bueno, vimos la evolución del cerebro, habíamos estado viendo las tres partes, si se quiere, más gráficamente, ¿no? Lo que era el cerebro reptiliano, el cerebro, el córtex prefrontal, ¿sí? Y el límbico. Sepan que, como ya comentamos el encuentro pasado, es solamente una diferenciación a modo simplificado, ¿sí? Pero es todo un sistema que funciona junto, conectado. Fuimos viendo también las funciones clave de ciertos órganos del cerebro, ciertas partes como la amígdala, el hipotálamo y la corteza prefrontal, los neurotransmisores que están jugando también en sus funciones, la dopamina, la serotonina, la oxitocina, el cortisol. Se armó un lindo debate el otro día, un compartir en el grupo donde pudimos ver cómo activamos y cómo desactivamos, cómo las ponemos en juego también, ¿no? Cómo activamos y cómo generamos que esos neurotransmisores estén presentes. La neuroplasticidad y el cambio, cómo hacemos para aprender cosas nuevas, ¿no? La práctica, la atención, involucrar las emociones. Cuando hablábamos de esto de sentirlo en el cuerpo, de cuando esa emoción se hace sentir y nos permite llevar a una emoción, un recuerdo, y eso también hace a la neuroplasticidad y al cambio. El procesamiento de la información, la atención, la memoria y los sesgos cognitivos, cómo estamos influenciados por esos sesgos, con lo que creemos, con nuestras creencias limitantes, a lo que hacemos foco. Y estuvimos haciendo una breve introducción a los sistemas 1 y 2 de Kahneman, que es lo de tomas de decisiones, que hoy lo vamos a ver en detalle cuando comencemos a ver sistemas y reglas cerebrales. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran traer? ¿Algo que les haya pasado en la semana que se hayan dado cuenta de lo que vimos? Todo muy claro, tenés linda voz y transmitís bien. Muchas gracias. Contrátame ahora, Silvia, vamos a la radio. Dale, 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 dale. Cuando quieras volvés, ¿eh? Cuando sea. Sí, me encantaría. Bueno, entonces, habíamos visto, solo las habíamos mencionado, vamos a hacer un repaso de sus nombres. El sistema, las reglas y los sistemas cerebrales. ¿De qué hablamos cuando decimos reglas o sistemas cerebrales? Son como mecanismos, ¿sí? Que existen en todos nosotros y que rigen el comportamiento de las personas, la toma de decisiones, las emociones. Todo eso está englobado en este enmarañado de 13 reglas y sistemas de nuestro cerebro. Las 13 reglas principales por las que vamos a transitar todos nosotros son la supervivencia, el ahorro de energía, esto del radar del peligro y la negatividad, como que todo el cerebro siempre lo ve negativo. Vayan pensando cuando los vamos mencionando si tienen algún ejemplo concreto y lo traen. Si en algún momento han detectado algo de esto que les estoy mencionando ahora. Es un experto cazador de novedades nuestro cerebro. Esto que nos llama la atención siempre nos atrapa, ¿sí? Es apegado a lo familiar, lo que nos resulta cercano, lo que nos es conocido, ¿sí? Cuando vemos algo que no lo es, hay cierto rechazo, cierta resistencia. Para el cerebro, hacer o imaginar es exactamente lo mismo. Si nosotros estamos pensando, imaginando una situación, podemos eso llevarlo también a la realidad. Fíjense lo que sucede cuando, por ejemplo, vemos películas, una película de miedo o una película triste, ¿no? El cerebro no puede identificar ahí qué es lo que es real y qué no, entonces eso se expresa como una emoción también. Inventa historias, no podemos recordar todo, ¿sí? El cerebro no va a recordar todos los detalles, entonces rellena las historias haciendo obviamente todo un análisis y la versión que encaje en eso es lo que coloca. Es un ilusionista también porque se imagina cosas cuando hay veces en esta misma regla, cuando no recuerda, puede elaborar una historia. Puede elaborar una historia a partir de un hecho, ¿sí? Que ahí también está todo pegado a lo que son nuestras creencias y nuestra forma de relacionarnos con el evento. Aprende por asociación. El cerebro siempre va a encontrar algo que se acompleje a eso que estamos aprendiendo o que busque un ejemplo para poder apoyarse. Por eso siempre aprende por asociación. Lo que es parecido, lo que es igual o lo que le resuena familiar, lo trae como una herramienta para poder entender.
Es una máquina de predicción, siempre está como adelantándose, ¿sí?, a lo que va a suceder. Eso también viene pegado a nuestras creencias, a nuestras vivencias. Vamos a hablar de la neurogénesis, la neuroplasticidad y la epigenética. Estas tres son las estrellas de las reglas porque son de las que tenemos que valernos mucho para poder hacer que nuestro cerebro funcione bien, para que esté cada día más vivo y cada día más joven. Y dentro de los sistemas, vamos a hablar de 7 sistemas. El primero, el sistema nervioso autónomo, que es el mayor, digamos, va a estar dividido en 2 partes, el simpático y el parasimpático, el simpático que no es tan simpático. El sistema de activación reticular, el SAR o el SARA, lo pueden escuchar en algunas otras, en algún otro lugar. El sistema de recompensa cerebral, que este también es una de las estrellas de los sistemas para nosotros, porque es donde podemos trabajar más nosotros y podemos voluntariamente activar. La red neuronal por defecto, el sistema de protección o el sistema de aversión al riesgo, que es eso que nos deja ahí, ¿no?, regulando la parálisis por análisis, por si les hace sentido, ¿no? Te estamos todo el tiempo evitando tomar riesgo por miedo a lo desconocido, ¿sí? El circuito del miedo, esto que, por ejemplo, para este sistema, el más común de los ejemplos es cuando nos sucedió algo, no sé, pasamos por una vereda, nos muerde un perro, o nos ladró un perro, o nos robaron en algún lugar. Cuando pasamos de nuevo por ese lugar, tenemos esa sensación aunque no esté pasando nada. Y el sistema 1 y 2 de Kahneman, que es para la toma de decisiones. Entonces, dentro de lo que son las reglas y los sistemas, estas 13 reglas cerebrales son como principios fundamentales que van a describir cómo el cerebro ha evolucionado para procesar la información, para ahorrar energía, para protegerse y para adaptarse al entorno, y explican las respuestas automáticas que tiene, los sesgos que surgen en nuestro día a día y qué nos va a permitir conocer esto. Identificar cuándo están actuando de manera limitante para nosotros y cuándo podemos trabajar con ellas a nuestro favor para que potencien nuestro desempeño. Ya sea tanto detectarlas nosotros como coaches con un cliente, detectarla con una persona mientras estamos conversando, detectarlas en el ambiente laboral, en las empresas, en las reuniones de feedback, por ejemplo. Tener esto claro para cuando tenés que dar una reunión, una devolución, ¿sí? O las famosas reuniones de evolución o de feedback por desempeño, ¿sí? En estos casos es importantísimo poder conocer todo esto, porque todos estos sistemas y todas estas reglas están ejecutándose todas, en todos nosotros, en todas las personas. Entonces, ¿para qué sirve y por qué las necesitamos? Nos van a permitir optimizar nuestro rendimiento, ser más eficientes, porque el cerebro prioriza la supervivencia. Eso lo tenemos que tener siempre como base. Entonces, la eficiencia energética para el cerebro es fundamental. Todo lo que invierta un costo energético, un gasto de energía, el cerebro va a tratar de no invertir nada en eso. Entonces, le gusta automatizar los procesos y la toma de decisiones, los hábitos, ¿sí? Es muy saludable para el cerebro eso, sean hábitos buenos o malos, ¿no? No estamos hablando solamente de hábitos positivos. Y toma ciertos atajos que se llaman, en la neurociencia se llaman heurísticas, toman ciertos atajos para poder ir más rápido a ese lugar, ¿sí? Y ahorra recursos. Lo único que consigue es de ese modo ahorrar, obviamente, energía. Es un sistema también, todo esto, las reglas y los sistemas son para la protección y la adaptación, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos ayudan a detectar amenazas enseguida. El cerebro está siempre atento a detectar amenazas, entonces siempre está protegiéndonos de todos los peligros. Para el cerebro, todo lo desconocido es un peligro. Entonces, de esa forma nos mantiene en resguardo. Obviamente que esto también nos juega en contra si pensamos que no tomamos decisiones por miedo o no accionamos por miedos, ¿sí? Y en el aprendizaje y la toma de decisiones también nos va a facilitar identificar cuáles son los patrones que están trabajando. Cuando vemos que hay algo frente a una situación que lo repetimos y lo repetimos, podemos cambiarlo. Pero primero tenemos que poder detectarlo. Y para poder detectarlo es importante que conozcamos todos estos. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna consulta? Bien. Vamos a empezar entonces. Bien, la primera de las reglas que vamos a compartir hoy es la supervivencia.
El cerebro, como decíamos recién, lo único que quiere es mantenernos vivos, ¿sí? Nosotros nos despertamos a la mañana, hacemos todas nuestras las actividades en automático, si se quiere. Hay muchas actividades que hacemos en automático sin ni siquiera pensar, ¿sí? Entonces el cerebro siempre le va a dar esa prioridad a mantenernos vivos. Es como si te despertara a la mañana, el cerebro sabe que vos respirás, que te movés, que está todo bien, listo. Esa es la regla número 1. Su trabajo está cumplido, digamos. Esta respuesta instintiva de lucha, huida o congelación son digamos, la acción fundamental que tiene el cerebro con esta regla. ¿En qué nos va a ayudar, si se quiere? A detectar dónde están las amenazas para garantizar que sobrevivamos a eso. ¿Cuándo se va a activar esta regla? Ante una situación de estrés o cualquier peligro o incertidumbre. ¿Y qué va a provocar? Que ante esa situación la persona se paralice, corra, huya, ¿sí? O se congele. Esas son las 3 actividades que tiene esta regla con el cerebro. O nos hace huir, o nos paraliza, o nos pone en lucha. Nos queremos defender. Obviamente que cuando cualquiera de esas 3 situaciones se presente, el cerebro va a demandar toda la energía a eso, ¿sí? ¿Por qué corremos o por qué nos sale el instinto de huir cuando nos corre un perro, por ejemplo? ¿A dónde van a ir todas las funciones y toda la sangre y toda la energía de nuestro cuerpo? A las extremidades, porque nos va a permitir huir, nos va a permitir movernos, correr. Cuando, por ejemplo, nos transpiran las manos, ¿sí? Eso también es una respuesta ante la supervivencia, porque, por ejemplo, si nos quisieran agarrar o nos quisieran, no sé, tomar, la transpiración de nuestras manos podría hacer que eso se deslice y nos zafamos de eso. Entonces también la transpiración en las manos es una respuesta de supervivencia. ¿Han vivido alguna situación así que han podido sentir? ¿Sí? Sí, Vero, justo te iba a compartir y preguntar también, pero bueno, acá revisando lo que voy anotando, creo que sí. Hace un año atrás yo estaba en el auto con el vidrio abajo parada en un semáforo y tenía mi celular en un soporte que estaba en el vidrio y alguien, así en fracción de segundos, entró y quiso sacarme el teléfono y yo automáticamente lo que hice fue agarrarle el brazo y luchar, y fue una lucha impresionante física que después me dolía la cabeza porque me había golpeado con una parte del cinturón, los brazos, lo tendía a agarrar y a morderlo para que suelte el teléfono y deje lo que me estaba robando. Algo que a mí me sorprendió mucho porque, o sea, en mi cabeza yo siempre decía, era la primera vez en mi vida que me robaban, que yo iba como a ceder y dejar o que me iba a Claro. paralizar. Nunca imaginé que iba a luchar de esa manera y después es como que sí pensé y si tenía algo y si me lastimaba después, en ese momento, nada. Claro, porque en ese momento, cuando nosotros estamos en esa situación, el cerebro bloquea todos los otros circuitos, las otras funciones, está abocado a defenderte digamos, con la reacción que has tenido. Quizás te paralizaste y te quedaste ahí y te robaron, te llevaron el teléfono, te quedaste ahí, volviste a vos y siguió. Pero podemos tener cualquiera de las 3, ¿sí? Podemos huir, podemos luchar o nos podemos paralizar. En cualquiera de Bien. las 3 situaciones, algo de todo eso que suceda, el cerebro está abocado a lo que vos decidas. Entonces, todas tus funciones van a estar ahí. Por eso quizás mordiste o agarraste con tanta fuerza que ni siquiera sabías que tenías, te golpeaste y no te diste cuenta en ese momento, porque no No, para estás nada. pensando en, ay, me duele, no. Es, el doctor Mario Alonso Puig, hay un video que él cuenta sobre esto, de que está corriéndole un tigre a la persona y que pasa por un árbol, unas manzanas deliciosas. En ese momento, dice, la persona no se va ni siquiera a detener, porque en ese momento no hay otra necesidad más que de huir. Cualquier cosa que pase en el medio es completamente invisible para nosotros. Qué buen ejemplo, Cintia. Muchas gracias por traerlo, porque fíjense cómo queda realmente de manifiesto así, a nosotros mismos nos sorprende nuestra reacción. Entonces, cuando podemos ver en el otro también este tipo de reacciones, sepamos
que no está trabajando quizás con tanta conciencia, porque su cerebro realmente está enceguecido. El impacto que puede tener esto es generar mucha resistencia al cambio, ¿no es cierto? Porque todas esas situaciones que se nos presentan como desafíos, como amenazas, el cerebro lo va a tomar como algo raro, algo extraño, y nos va a poner ahí también cierta resistencia. Entonces vamos a querer sobrevivir. Sí, viví. Sí, yo lo pensaba en el ámbito, en los trabajos, por ejemplo, ¿no? Cuando viene un gerente nuevo o cuando te ponen un programa nuevo, no le dijiste ni buenos días, ¿no? Y ya estás pensando que va a ser todo lo peor, ¿no? Y porque lo único, o sea, porque te genera esto, digamos, ¿no? O sea, lo único que te importa es conservarte en ese espacio, digamos, y ni siquiera Exacto. nada, o sea, no a todas las personas les pasa, pero ni siquiera preguntas de qué se trata lo que está pasando, o no le das la oportunidad al otro, ¿no? Porque, bueno, es como la amenaza, ¿no? Es eso nuevo que aparece, chau, listo, es Exacto. negro, es amenaza, ¿no? Es como... Totalmente, porque la evolución del cerebro nos trajo a esto, ¿no? Piensen en eso, el cerebro ha evolucionado para mantenernos vivos, entonces lo que conoce es esto, y nos impacta justamente en estos ámbitos, en los ámbitos laborales, en las relaciones, está diseñado solamente para que nosotros sobrevivamos. Entonces nos moldea la forma de pensar, la forma de actuar, cómo nos relacionamos nosotros con otros, en todo. Cintia casi termina siendo quizás más fuerte que la persona que le estaba queriendo robar. Vivi, a lo mejor fuiste una descortés con la persona porque ya tu cerebro está pensando, fíjense lo que hablábamos recién, es una máquina de predicción. Ya estabas imaginándote todo lo que podía llegar a suceder tal vez. Entonces, en ese lugar te puso tu cerebro a defenderte. Entonces, sepan que el cerebro está programado para que solamente hacernos superar todas estas instancias. No le importa si somos felices, no le importa el éxito, no le importa la productividad, solamente está para detectar amenazas. Si nos basamos solo en esta regla, ¿verdad? Entonces, el funcionamiento del cerebro, como decíamos recién, está moldeado por la evolución. Sobrevivir en el pasado era lo más importante, ¿sí? Hoy es como si estuvieras sentado frente a un jefe nuevo y estás viendo un diente de sable ahí que te está comiendo, pero en realidad es una situación normal con un otro. Este sistema de alerta constante, ¿qué activa? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la amígdala, del encuentro anterior? Entonces nos activa la amígdala y eso es el miedo, el peligro potencial. Cuando se nos activa la amígdala, el cerebro empieza a hacer todo así un barrido, como un dron que está viendo dónde está la amenaza en el entorno y nos cuida y nos protege. Y obviamente entra en juego también el sesgo de negatividad, que también habíamos hablado, porque le presta atención a lo negativo. Otra de las reglas del cerebro, todo lo ve negativo. Entonces, cuando nos enfocamos en eso, el sistema de alerta se enciende, el sesgo de negatividad es la estrella. Le prestamos más atención a lo negativo que a lo positivo porque eso que es negativo es lo que en este momento nos está llevando nuestra atención. ¿Todo bien hasta acá? La próxima regla cerebral es el ahorro energético. El cerebro no quiere invertir un solo centavo en hacer nada que gaste energía. Quiere automatizar todo lo que sea un hábito programado, algo que sea repetitivo, para el cerebro es la panacea, porque no invierte energía en eso. Entonces, ¿para qué hace esto? Para minimizar ese gasto, el cerebro automatiza comportamientos, utiliza esos atajos, esas heurísticas que le comentaba que se llaman así para las neurociencias. Esos atajos mentales le ahorran energía, entonces para él eso está perfecto. ¿Cuándo se activa esta regla? Durante las rutinas, las tareas más conocidas, las personas que hacemos tareas de rutina diaria, no nos cuesta trabajo hacerlo. Sí puede producir aburrimiento, un montón de cosas, pero lo que es energía no, ¿sí? Porque ya lo conocemos, es algo conocido para nosotros. Obviamente que tener esta regla activa 100% todo el tiempo nos limita un montón.
porque nos limita la innovación, ¿sí? Porque hacemos algo siempre repetitivo, algo que no cambiamos el hábito, entonces eso también tiene un impacto negativo. Obviamente que para los buenos hábitos, o los que queremos fortalecer, o los hábitos que queremos generar que sean buenos para nosotros, obviamente que tiene un beneficio, ¿sí? Pero tenemos que ver las dos caras de la misma moneda. Ahorrar energía para el cerebro lo deja tranquilo, pero para nosotros somos menos, quizás vamos a ser más productivos haciendo siempre lo mismo, pero no vamos a poder innovar, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a regular esta regla? Hay que introducir cambios graduales en nuestra tarea, en nuestra vida diaria, ¿sí? Algo que haga que el cerebro tenga que invertir un poco, una cuota energética para poder ganar algo, conocer algo nuevo, aprender algo nuevo, un idioma, hacer algo diferente para que nuestro cerebro de pronto empiece a decir, ok, esto no lo conozco, a ver cómo es, ¿sí? Los cambios bruscos generan la regla anterior, nos ponen supervivencia, pero gradualmente podemos hacer que nuestro cerebro empiece a invertir un poco de energía. Por eso son tan importantes estos cambios pequeños pero sostenidos, ¿sí? Por ejemplo, si vamos al trabajo siempre por el mismo camino, casi les debe pasar tal vez, que casi ni ven dónde van, pero si alguien les pregunta, che, ¿viste la casa roja con las rejas verdes? No, porque estás tan acostumbrado a hacer ese circuito que no le estás prestando atención. Entonces, cuando prestamos atención, ahí nuestro cerebro tiene que invertir un poco de energía y eso también activa circuitos neuronales nuevos. ¿Cuándo la vamos a ver en acción a esta regla? Por ejemplo, la incertidumbre se percibe, dijimos, como un riesgo, ¿no es cierto? Entonces, quiere lo conocido. Entonces, ¿cuándo vamos a ver esta regla activa? En esos casos, cuando hay un cambio. ¿Por qué nos cuestan tanto los cambios? Justamente porque hay que invertir energía en eso. El cerebro tiene que pensar cómo es de nuevo, tiene que empezar otro sistema jerárquico diferente, quizá en una organización, saber quién es quién, cómo estamos ahora, a quién reporto. Un cliente cuando viene con esto tener que ponerse en un proceso de coaching a laburar realmente, ¿no? Porque decir, bueno, ok, vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer esta tarea, vamos a implementar estos cambios. Todo eso que viene nuevo, cierta resistencia, entonces ahí hay que invertir energía. En el ámbito laboral, por ejemplo, una propuesta diferente puede generar desconfianza también. Entonces se van activando concatenadamente. Hay que ahorrar energía y a la vez lo nuevo me genera que se me active la amígdala, el miedo. Decisiones apresuradas, por ejemplo, en situaciones de presión, también. Cuando tenemos que tomar alguna decisión laboral, personal, eso cuesta trabajo. Entonces, muchas veces, por no invertir energía o por no tomarse ese momento de diseñar esa respuesta o esa decisión, muchas veces tomamos decisiones equivocadas. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna consulta? Sí, se me ocurría que está bueno conocer esto porque cuando por ahí trabajas con colaboradores y les cuesta un cambio o bueno, esto que te decía, la resistencia, uno entiende que no es falta de capacidad, que no es falta de voluntad, sino que es, Claro. a ver, como estamos programados, ¿no? Entonces es como que quitas un poco esta cuestión y si lo mirás desde acá decís, bueno, a ver, ¿qué estrategia, esto que vos decías, ir con los cambios graduales y demás, qué estrategia puedo poner en marcha? Porque no es que esta persona sea mala, sea incapaz, es que, bueno, está ahorrando energía, quiere hacer lo que ya sabe, el trabajo como lo conoce, que no le enseñen nada nuevo porque, bueno, porque le genera inseguridad y la supervivencia que habías dicho antes, ¿no? Entonces, creo que como que te hace mirar esta relación con los otros desde un lugar distinto, conocer esto, ¿no? Porque o sea, no es maldad a veces, no es falta de capacidad, no es falta de voluntad, es el cerebro que funciona así. Sí, totalmente. Por eso en los cambios, la invitación es esa, ¿no? A que sean graduales, que no sean, obviamente que hay veces que no los podemos controlar, hay cosas que suceden a nivel organizacional, bruscos, pero bueno, ahí ya entra en juego otra cosa, ¿no? Entra en juego más una cultura organizacional un poco más sostenida, más de mirar a la persona, espacios donde se fomente el aprendizaje sin los castigos, ¿no? Que la gente tenga esa oportunidad de que
si fallo, no va a estar mal, ¿sí? No se va a ver como un castigo, no va a haber un castigo en base a eso. Y eso también fomenta el aprendizaje de cosas nuevas, porque si no, la gente no toma riesgos. Las personas no tomamos riesgos cuando sabemos que o percibimos, porque el ambiente es hostil, que puede haber como alguna cuestión, o un castigo, una represalia, o un reto, o algo. Entonces, en ese caso, las personas nos quedamos más en el molde, como se dice. Y eso también va a favorecer el hecho de que, fíjense cómo todo tiene que ver con todo, porque a la vez, si todos estos espacios están cuidados, hay seguridad psicológica en las empresas donde las personas pueden hablar, pueden decir, pueden pensar, pueden expresar, también va a invitar a la innovación, ¿sí? A la que las personas participen, que sean parte, que sean como dueños, ¿sí? De los procesos, de mejoras, de propuestas innovadoras. Entonces, todo tiene que ver con todo. Lo importante para todos nosotros es poder entender que estos sistemas están y estas reglas están jugando ahí todo el tiempo, ¿sí? Está a un interruptor de levantar una a la otra y nosotros somos quienes podemos decir, bueno, ok, voy a bajar eh, el estrés o voy a aumentar hábitos saludables, por ejemplo, y voy a invertir energía en esto, en la repetición, en el aprendizaje, en el ejercicio, y voy haciendo, creando de a poco un hábito nuevo para que eso deje después de ser un consumo energético para el cerebro y lo haga sin necesidad de tener que entrar en modo ahorro de energía. Bien, avanzamos. Es un experto en detectar lo negativo el cerebro, ¿sí? Siempre va a ver el vaso medio vacío, así de corta. El sesgo de negatividad, el cerebro da más peso a lo negativo que a lo positivo, eso explica el sesgo, ¿no es cierto? Siempre vemos las cosas más para lo negativo que lo positivo. ¿Pero por qué? Porque esto, de vuelta, es evolutivo, ¿sí? El cerebro le da peso a lo negativo porque siempre estuvo defendiéndose ante amenazas. Entonces, lo conocido para el cerebro es eso. Una amenaza, me tengo que proteger, supervivencia. Por eso siempre se inclina hacia lo negativo. Esta regla va a estar activa en una reunión, por ejemplo, si hay una reunión de laboral, una crítica de un compañero hacia un colaborador, de un líder a un colaborador, de una persona a otra persona. En un proceso de coaching, cuando está el cliente, ¿sí? Cuando el coach empieza a hacer preguntas un poco más desafiantes, ¿no? Como que empieza también ahí ese sesgo a decir, bueno, pero el no tengo tiempo, el no puedo, el yo no puedo, ¿sí? Siempre va a lo negativo, no está viendo la oportunidad. Esto de generar el sesgo negativo nos pone en una situación más de pesimismo, ¿sí? Entonces afecta tanto a la autoconfianza como a la toma de decisiones, porque nos pone en un lugar a nosotros donde no tenemos seguridad. Nos afecta directamente a la seguridad. Entonces, al estar en ese rol, no tomamos decisiones, nos quedamos con quizás, tal vez, el yo no puedo, ¿sí? Para poder regularla, esta regla, para que no sea que no tenga tanto peso, tenemos que nosotros mismos primero tener para nosotros mismos un feedback más positivo. En la oportunidad de decir, lo voy a intentar, si fallo está bien, voy a probar una opción diferente, aprendo del error, ¿sí? No verlo como todo negro, sino decir, bueno, ok, esto lo hice de esta forma, aprendí esto, que no tiene que ser así, voy a ir por acá. Eso es fundamental, lo que decías, Vivi, recién también en los ambientes laborales, ¿no? La colaboración y no ver al otro como el, el que hace mal o el que hizo mal o el error que trae, sino decir, bueno, ok, aprendimos que así no es. Este sesgo de negatividad yo les diría que es como por default todas, ¿no? Pero como que piensen ustedes y si tienen algún ejemplo, compártanlo. Si no les ha pasado alguna vez de estar en una situación así y pensarnos nosotros como, no, esto no lo voy a conseguir, no lo voy a lograr, o en el otro, ¿sí? O esta mirada hacia el otro más, ¿no? Que decir, bueno, no va a poder, o no decidir cuál es la persona, o de decidir pronto que la persona no es la persona correcta para tal cosa, ¿sí? Porque ya estamos con ese sesgo negativo.
Otra de las reglas es que el cerebro es un experto cazador de lo novedoso, ¿sí? Nos atrapa la atención, lo nuevo, lo raro, ¿sí? Lo diferente capta nuestra atención, ya sea una oportunidad o una amenaza. Acá no estamos hablando de solamente lo negativo, ¿sí? También lo positivo. Algo que es novedoso para el cerebro nos atrapa. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque se siente atraído por lo nuevo, algo que no está dentro de nuestro panorama conocido, lo inesperado, resulta también en algo atractivo para el cerebro. ¿Cómo lo vamos a activar? Porque nos beneficia tener este sistema activo porque nos va a mantener también en la curiosidad, ¿sí? Los estímulos novedosos, lo que puede ser tanto una oportunidad como una fuerte distracción, porque podemos estar horas y horas y horas scrolleando en una pantalla de celular porque justamente por eso no, se pide o se ha estudiado en realidad de que no deben los niños pequeños entre los 0 y los 6, más o menos 6, 7 años, utilizar tanta pantalla, porque en este caso está el consumo de lo novedoso, las luces, el movimiento, todo eso que lo atrapa al cerebro, pero no nos damos cuenta que a la larga termina siendo contraproducente porque eso mata la creatividad, en algún punto también, ¿no? Afecta a los grandes también, no solo a los niños, ¿no? Puede ayudar a innovar, pero también puede, si lo que decíamos recién, si estamos demasiado en esto, pasamos muchas horas distraídos o prestando atención a cosas que realmente no son importantes. ¿Cómo lo vamos a regular? Hay que conectar eso nuevo con lo familiar para poder integrar esa novedad de forma equilibrada, traerlo a nosotros, ¿sí? Como una novedad, pero que sea algo con lo que nos podamos familiarizar, no algo que pasó, no sé, en una foto hay una fruta verde con 50 rojas y eso nos llamó la atención y no tiene nada que ver con nosotros. No, tratar de encontrar lo novedoso en la cotidianeidad, en lo que hacemos diario. Y también, obviamente, eso llevarlo a la innovación. Nosotros mismos ser innovadores en crear cosas nuevas. Porque eso también va a atrapar nuestra atención y nos va a hacer poner más foco en eso que estamos queriendo lograr. Otra de las reglas dice que nos vamos a pegar siempre a lo que es conocido y familiar para nosotros. Es como el efecto refugio se llama. ¿Sí? Siempre tendemos a buscar eso conocido porque nos da seguridad. Todo lo que sea desconocido nos pone ahí en alerta. Entonces, lo familiar o conocido, fíjense qué nos pasa con las personas. Los equipos de trabajo, cuando hay más feeling, cuando hay más, qué sé yo, una manera más de relacionarnos mejor con otras personas, nos debe pasar. Con los niños, fíjense también, ¿no? Que los chicos tienen mucho esto lo- apenas se ven, ya están jugando, ya están amigos, ya, pero tienen esto porque los sesgos son menos fuertes que en los adultos. Entonces nosotros, por ejemplo, tratamos de relacionarnos con personas similares a nosotras, con personas o con equipos donde nos sentimos más, que pensamos parecido, ¿sí? ¿Cómo vamos a activar esta regla? Se activa cuando se perciben riesgo en lo desconocido. Por ejemplo, si estamos en un lugar donde no conocemos a nadie, donde las personas no son de la misma, no sé, no tienen el mismo pensamiento que nosotros, nos sentimos medio raro, ¿no? Estamos en un lugar medio incómodos, o no compartimos mucho, estamos, pero permanecemos callados, no nos relacionamos. Ahí estamos activando esta regla. Conectar con la innovación, con experiencias previas también, algo que ya vivimos en el pasado y que podamos ahora traerlo a nosotros y decir, yo esto ya lo relaciono. ¿Se acuerdan que decíamos que el cerebro siempre aprende por asociación? Entonces también esa experiencia previa nos ayuda a traer cierta seguridad y dice, bueno, ok, me siento en algo familiar. Yo esto ya lo viví, yo pasé por una situación similar en otro trabajo, tuve un cliente con la misma situación, entonces nos da cierta seguridad para poder avanzar. Para el cerebro pensar, sí viví.
No, que quería comentar que ayer vino por primera vez el novio, qué sé yo, el candidato, diría mi mamá, de mi hijo, ¿no? Y entonces una amiga me preguntaba, ¿y cómo te fue? Digo, no, era re parecido a nosotros, era re normalito. Yo, ¿no? Está prolijito, porque yo, bueno, me lo esperaba así medio rockero, viste, medio dark, medio punk, no sé qué me había hecho todo en la cabeza. Y claro, el chico vino con una camisita, un shortcito, qué sé yo, se sentó a comer con nosotros, lo más bien. Dije, no, re normalito, re parecido a nosotros. Y ahora escuchaba esto y digo, bueno, no sé si es buena persona o no, porque hablé 2 palabras con el pibe, o sea, no lo conozco, pero como encajaba dentro Claro. de lo que me parecía que era lo normal, me pareció que era buenísimo el pibe, capaz que termina siendo un desastre, pero viste, en ese momento dije, no, está normalito el chico. Fíjate, Me dio Vivi, cómo risa. pusiste todas las reglas que vimos hasta ahora en ese Todas, comentario. sí, todas. Todas. Lo familiar, te apegaste a lo familiar, te pareció bien, ya te relajaste, entraste en otra situación. Sí, sí, Quizás sí. hubieras visto algo completamente desconocido de lo esperado, porque tu cerebro ya había predicho todo lo que te imaginaste que iba a hacer esto, que iba a aquello, No, aparte yo ya me imaginaba que iba a ser un vago, viste, todo el chico trajo pan amasado, unas baguettes, porque me dijo, yo trabajo en una paticería francesa y trajo unas baguettes y unas medialunas hechas por él y qué sé yo, y es como que yo, no, re bien me fui, lo vi 10 minutos al pibe, o sea, pero Claro, no, fantástico, decía yo. qué bueno, gracias Vivi, muy buen ejemplo. Para el cerebro pensar o hacer es lo mismo, ¿sí? Si nosotros imaginamos una situación, para el cerebro es exactamente lo mismo que si lo estuviéramos realizando, básicamente. La visualización activa circuitos similares a lo de la acción real. Eso está medido, ¿sí? Hay ensayos y hay estudios hechos con imágenes que muestran que pensar o hacer activan las mismas partes del cerebro. Entonces esto puede transformar completamente nuestras conductas, porque si nosotros, por ejemplo, bueno, las visualizaciones, las meditaciones, ¿no? Eso que tanto está hoy y que parecía como que tenés que ser un maestro zen no, o sea, eso nos conecta realmente con una realidad que no hace falta que esté sucediendo, pero sí nos conecta de alguna manera con esos circuitos, ¿sí? Que van generando que a la larga esa situación se materialice. Les recomiendo el libro de Joe Dispenza, Deja de ser tú. Es espectacular. Si lo quieren, se los paso, lo tengo en PDF. ¿Cómo se activa este sistema? Al imaginar una acción, generando respuestas similares a las que serían o que sucederían si lo estuviéramos haciendo realmente. ¿Sí? Esto puede también, obviamente, reforzar creencias positivas. Si nosotros creemos algo que muy fuertemente, ¿no? Una creencia muy arraigada que tenemos, y pensamos en eso y lo hacemos realmente, lo sentimos de esa manera, es como que se materializa en nosotros. Ese es el impacto, ¿sí? Obviamente que las creencias limitantes también actúan de la misma manera, por eso la creencia limitante en las personas hace realmente que se paralice. ¿Sí? En un ámbito laboral, las personas que todo el tiempo dicen no poder o no se animan a tomar ciertas decisiones, no crecen en su carrera laboral, no avanzan no sé, en ascensos. Un cliente en un proceso de coaching con creencias limitantes, por eso es que son hay que desafiarlas tanto, porque siempre se pueden cambiar. Hay que trabajar muy profundo, claramente, ¿no? Pero si nosotros podemos dar vuelta a esa creencia, las posibilidades son inmensas. Utilizar visualizaciones guiadas en estos casos, ¿sí? Potencian esos objetivos, nos ayudan también a que podamos tener un marco de referencia nosotros. Dentro de esto que decías recién, Vivi, yo me imaginaba así, como que encajó perfecto, decía Vivi, encajó, bueno, todo eso que nosotros podemos crear en ese marco que nosotros queremos, obviamente, en base a nuestras creencias también, ¿no? Pero siempre está bueno acompañar eso, esas visualizaciones guiadas son muy poderosas. Esto también nos ayuda porque se generan circuitos neuronales nuevos en nuestro cerebro, que eso después se hace conocido y ese ahorro energético del que hablábamos antes, ¿sí? No está tan activo porque ya es algo conocido, ya lo sentimos.
¿sí? Ya podemos sentir, tuvimos alguna sensación corporal. Seguimos. Ay, perdón, pero a mí como me No, me interesa esto, encanta, dale. como que me pregunto nada. Dos cosas tengo con esto, ¿no? Porque a mí esto me parece bueno, por ejemplo, cuando estás liderando un equipo y tienes un proyecto, por ejemplo, decir, bueno, todo lo que va a ser posible cuando alcancemos esto, como motivación, digamos, ¿no? Bueno, ahora no sé, ahora estamos trabajando horas extras, por ejemplo, pero cuando esto esté, imagínense que vamos a terminar en realidad el trabajo más rápido. Bueno, me lo imagino motivando por ahí, ¿no? Pero no se corre el riesgo de que, por ejemplo, a mí el otro día me dijo, escúchame, ¿con quién hablabas en la ducha? Porque toda la ducha estuviste hablando con alguien. Y es como que yo tenía un problema y me hice toda la conversación, ¿viste? Y para salir como que re relajada y al final después no hablé con esa persona, porque en realidad sentí como que ya está, yo ya me lo había dicho, ¿viste? Y digo, Claro. por ahí sí como que, digo, ahí no lo veo tan bueno porque como que frena que lo hagas. Por ahí estoy un poco mal de la cabeza yo, chicas, perdón. Pero digo, es como que bueno, yo ya me hice toda la conversación, ya mantuve, ya me quejé, ya me enojé, ya hice todo. ¿No? Y después al día siguiente pasó y no hice nada, en realidad. Porque yo ya me sentía súper bien cuando había planificado todo lo que le iba a decir, ¿no? O sea, me había hecho el speech, porque mi marido me escuchaba, me decía, no estabas cantando, me estabas hablando, me hiciste un discurso en la ducha, me decía, y era cierto. Digo, por ahí no paraliza también decir, bueno, como lo pienso y tengo la misma sensación, la misma recompensa que si lo hago, entonces no lo hago, ¿no? Bueno, depende, en ese caso, si vos hubieras llegado a tu trabajo y la situación se hubiera repetido y vos estabas en la misma rumiación, porque quizá vos lo resolviste para vos, pero claro, no se resolvió in situ, digamos. La situación en el laburo siguió siendo la misma. Entonces, en ese caso, lo que te hubiera ayudado es decir, bueno, ok, yo ya sé qué tengo que decir, cómo lo tengo que decir, qué sentí en ese momento cuando hablaba con esa persona, cuando dialogué, cuando armé el speech. Entonces, ahora sí voy y hablo y digo, ahora, si para vos calmó, pero en la situación in situ no mejora, vas a accionar, ¿sí? Porque la motivación para ese momento es esa conversación que vos tuviste. Ahora llegaste y todo lo que te habías hecho rumiado en la cabeza no sucede y está todo bárbaro, bueno, genial, porque, digamos, fue una idea tuya, fue algo que necesitabas tranquilizar vos. Claro, ¿Te hace sentido? Sí. Ahora, me parece que todo esto llevado a la situación, si la situación no cambió, sí, te ibas a ver impulsada a poder hacerlo porque ya lo habías practicado, ya lo habías visualizado. Entonces, esa sensación de haberlo ya pasado por el cuerpo, haberlo sentido, haberte escuchado, ¿sí? Ya te hubiera invitado a que avances y que hagas y que des el paso y que hables con esa persona y que mejores o que cambie o que lo que sea. Y por ahí no entra un poco lo de la otra regla, que nos apegamos a lo familiar, a lo conocido, porque digo, el hecho de ensayarlo de alguna manera te pone en una situación de que esto ya no me agarra por sorpresa. Tal cual, tal cual. El habitual o conocido también es eso que se siente, ¿sí? Con esta sensación yo ya la tuve, ¿no? Ya pasé por ahí, bueno, ya conozco. Cuando nos ponemos nerviosos o cuando estamos en una situación así medio, cuando uno lo siente en el cuerpo, cuando le pasa por el cuerpo, ya sabe en ese momento qué le va a pasar o qué tiene que hacer o qué, ¿no? Estoy como ansiosa, siento algo acá, no sé bien qué es, pero ya lo estás trayendo al lenguaje, ya lo estás hablando, ya no es algo que si no te empieza a palpitar el corazón o lo que sea. Cuando uno lo tiene en el cuerpo, ya lo hace reflejo. Entonces, esa situación que vos armaste para vos, ya te hizo hacer algo conocido. Entonces, sí, se hace familiar y conocido, entonces ya lo tenés visto. Okay. El cerebro es un narrador inagotable. Construye la realidad a partir de historias y narrativas internas. Viví, te voy a usar de ejemplo toda la noche. La historia de la visita en tu casa, del novio de tu hijo, fue esto. Vos te hiciste toda una historia en tu cabeza, que obviamente después hay una realidad con la que tenés que contrastarla, ¿sí? Puede que sea familiar y conocido y es igualito a lo que vos pensabas, entonces hace match completo y vos estás súper tranquila. O si hubiera sido una situación distinta, hubieras entrado quizás en un estado de alerta, tu cerebro hubiera estado más activo, de decir, bueno, a ver quién es esta persona, ¿no?
pero siempre trata de hacerse la idea, hacer la narrativa en el cerebro, ¿para qué? Para que justamente haga match con lo que yo creo. Construya las historias que le den sentido a esa realidad que vos tenés, que vos querés, o que querés vivir, o la realidad que tenés. Entonces, constantemente se va a activar esta regla al interpretar experiencias o al darle significado a alguna vivencia, ¿sí? Cuando nosotros le vamos poniendo esa impronta nuestra a esa situación, ahí empieza como a rellenar, a ponerle lo conocido para mí, a lo que me hace sentido a mí. Esto también obviamente puede limitar o potenciar porque esa historia que yo puedo crear puede ser o que me beneficie o que no, ¿cierto? Esa realidad o esa historia que está narrando puede ser algo que sea positivo para mí o no. Sí, Ceci. Sí, justo lo dijiste, pero pensaba justamente en eso. ¿Cuántas veces puede suceder que esa historia y esa narrativa que aparece contada por el cerebro nos juegan contra? Porque es algo que nos estamos imaginando que puede suceder algo terrible y en realidad Tal después cual. no, digo, o sea, no es la realidad. Exacto. Y quizá relacionado con la otra regla, ¿no? De la negatividad, como no tenemos la información completa, entonces empezamos a rellenar con información trágica, como Claro, porque el peor siempre el cerebro panorama, ve lo negativo, claro, siempre ese sesgo está y, ahí. y llegamos en total alerta a la situación real. Exacto, exacto. Yo, Mm. yo los invito a que todos vayan en ámbitos diferentes, ¿no? Poniéndolo en su ámbito particular y fíjense cómo esto está. Lo van a poder detectar claramente. ¿Sí? Esto sería, Vero, como también para reforzar nuestras creencias, serviría como esta historia que nos contamos y después si Total. hacen ese match, confirma una creencia, ya sea potenciadora o limitante, pero sería Exacto. eso. Exacto, es como la profecía autocumplida, ¿viste? Cuando voy a decir, pienso, 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 y se da, claro, yo no era bueno en esto. Creencia limitante, y ahí está. Ahora, si podemos resignificar eso y que nuestra narrativa sea que cree esa realidad que queremos, damos vuelta a la historia, ¿sí? Eso es lo que nos permite conocer todo esto. Sabemos que funcionamos así. O sea, no es que venimos fallados, o sea, no es que yo soy el negativo, no, venimos seteados de fábrica. Entonces, tener ese conocimiento de decir, bueno, ok, ¿cómo hackeo todo esto? ¿A dónde apunto para que darle vuelta a la historia a mi cerebro y decir, no, la realidad que yo quiero crear es esta, voy a visualizar esa realidad, voy a crear esa narrativa en función de esa realidad? Sí, Vivi. Sí, pensaba en los equipos la importancia de brindar información, porque todo lo que yo no le diga a mi equipo se lo va a inventar, Exacto. ¿no? O va a hacer lo que sea, entonces mejor, digamos, informar, como dijimos el otro día, hasta donde pueda, ¿no? Sí, sí. Y hasta una decisión, tomarla, o sea, hacer una decisión informada, darle un marco de por qué se llega a esta decisión, porque todo lo que yo no digo, el resto se lo va a inventar, cada de 10 personas va a haber 10 historias distintas, tal vez, ¿no? Entonces, conociendo esto, nos podemos anticipar a que eso pase, ¿no? Exactamente. Exactamente, Vivi. Fíjate que es importante que es en los equipos de trabajo, cuando se presenta un cambio grande, ¿sí? En una organización, lo importante que es poder dar la información correcta y lo importante que es darle la información justa también, ¿no? Porque muchas veces vas tirando así, medio como de apuchito la cuestión. Y no, el liderazgo y las personas que tienen que tomar esos roles tienen que conocer esto. Tienen que decir, si yo no le brindo la información necesaria a las personas van a hacerse una historia y después todo eso, imagínate, vos dijiste un equipo de trabajo, 10 personas, podemos hablar de una organización entera. Cuando los cambios son muy de arriba, digamos, que son muy piramidales, cuando la cabeza cambia todo para abajo, tenemos todos un cerebro y todos estamos trabajando en esto. Típico mail de recursos humanos que te dicen,
Juan Pérez dejó de pertenecer a la empresa, le decíamos suerte a sus nuevos emprendimientos. Vos decís, chau, listo, lo echaron, renunció, se agarró a trompa. ¿Te imaginas? Claro, totalmente. Pero ¿eso por qué? Porque tenés el sesgo negativo de pensar Claro. que el mail de recursos humanos es pintoresco porque no quiere dar la mala noticia, ¿no? Entonces, por ahí es como, hay que tomarlo todo con pinza. Por eso las decisiones se toman con información y la información tiene que bajar, ¿sí? Pero bueno, eso es también parte de la cultura organizacional que tiene que estar súper madura. ¿Lau? Ay, me sumo a lo que decía Vivi, justamente hoy en nuestra empresa pasó algo muy, muy simbólico con esto, pusieron cámaras en todas las oficinas. Entonces, no hubo ninguna comunicación que explique cuál es la razón. No hubieran mandado un mail diciendo por tu seguridad, por la seguridad de los equipos informáticos, no sé, cualquier cosa podrían haber dicho. Claro. Imagínate ahora, todos están atacadísimos, hay 1000 versiones distintas de por qué están, de que seguro nos van a grabar, que nos van a echar, que no sabes lo que fue hoy el día. Toda la gente me está pensando en su trabajo, estaba pensando en por qué pusieron las cámaras, y decís, imagínate las historias que narró el cerebro de cada una de las personas donde le pusieron la Olvídate. camarita. Claro. Tremendo. Claro, imagínate todo eso, porque aparte, no solamente se está jugando el hecho del cambio en sí, que no fue informado, ya eso es una base, ¿no? Hubo un cambio que no fue debidamente informado o bien informado, sino que se juegan un montón de otras cosas alrededor de eso. La persona está pensando que la están viendo, o sea que no va a poder agarrar el teléfono y chatear, ¿no? Porque hay una cámara. Pongamos ese ejemplo. No va a poder pasar más tiempo conversando con el del lado porque ahora la están, o sea, la gente va a pensar que la están vigilando, que no es por su seguridad, que no es porque están cuidando nada, sino porque quieren ver que seas más productivo. Y lo único que se consigue de esa forma es que seamos menos productivos, porque tu cabeza está constantemente viendo en ese sesgo de negatividad lo negativo de la situación. ¿Qué va a pasar? Vas a estar enfocado en buscar a ver la respuesta del por qué pasó ese cambio y tu productividad, chau, por la cuneta, porque no podés tener la atención puesta en dos focos al mismo tiempo. Otra cosa que decían es, ¿grabará además el sonido? Empezaron a googlear si tenía sonido la cámara, nos están grabando lo que hablamos. Qué Un bárbaro. horror todo. Qué bárbaro. A nosotros nos pasó y cada tanto nos daba vuelta y decíamos, Mario, te queremos, que era el muchacho de seguridad, ¿no? Le mandábamos mensajes así, te queremos, Mario. Por las dudas, qué sé yo. Horrible. Sí. Pensaba también además en las organizaciones, en los vínculos, que aplica lo mismo, ¿no? Cuando uno no puede mantener conversaciones incómodas, en general, son las que más se evitan, estamos dejando de contar parte de lo que pasa, y el otro, ante esos huecos, los rellena con su propia mirada, su propia creencia, su propia imaginación, y ahí es donde se arman los líos. Realmente, porque hay un dicho que nunca me sale cuando lo quiero decir, pero ese de que entre lo que digo, lo que escuchás y lo que interpretás y no sé qué, ¿no? Pasa todo esto, porque en el medio se va rellenando con una historia que la inventé. Claro, pero porque hasta es necesario rellenar. Obvio, ¿no? Como que para que esté, no sé, la frase completa o la historia completa. Fíjense y hay eso. partes que faltan. El cerebro necesita conocer. Lo desconocido le genera resistencia, rechazo, amenaza. ¿Sí? Activa la amígdala, activa el miedo, activa la respuesta de lucha, huida o parálisis. Conocer es tan fundamental para el cerebro que hasta en estos casos yo necesito tener la historia completa. ¿Y cómo lo voy a rellenar? Con lo que a mí me hace sentido, con lo que cumple con lo que yo pienso, con mi creencia. Por eso hay veces que el caso de no estar la información completa lo relleno para lo que yo pienso. Lau, si la gente piensa que pusieron cámaras para controlarnos, todo lo que yo rellene en el medio va a ser para justificar eso. No voy a pensar nunca, mira qué bien nos cuidan, o sea que si entrara una persona, están todos cuidados, no me van a robar las cosas porque ahora la cámara cuida. No estoy pensando eso, estoy pensando que me están viendo, que me están vigilando, ¿no? Entonces, tiene que hacer match con lo que yo creo.
y lo relleno en base a eso. Conclusión, tengo la historia completa, conozco, el cerebro ya sabe, es malo, porque por lo general es negativo lo que pienso, pero la historia está completa. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Creo que se sumó Ceci. Hola Ceci Petit. Espero que puedas escucharnos, porque Ceci está complicadísima con los horarios. Bueno, avanzamos. Chicos, son las 8. Mira, 8 y las 8. El cerebro es un ilusionista. Esto está de la mano de lo que decíamos recién, ¿no es cierto? Porque rellena los vacíos, pero no solo que los rellena, sino que los distorsiona. ¿Sí? No es que solamente quiere que la historia esté completa, sino que le mete fruta, ¿sí? Lo distorsiona para el lado que le conviene. Obviamente siempre va para el lado que le conviene. ¿Por qué? Porque eso trae tranquilidad, porque la profecía autocumplida te dice, ok, viste que era como vos creías, viste que no sos, viste que no podés, viste que no, entonces refuerza la creencia limitante. Tratemos de hackear esto para usarlo a favor, que es lo que ahí muy atinadamente nos decía Marce en el comentario, que es lo más positivo es esto, ¿no? Saber que somos negativos cerebralmente y activar el hábito de ser positivo. O sea, tenemos que saber que de fábrica venimos así, bueno, ok, ya sé que soy así, funciona así. Vamos a dar vuelta a la rosca y vamos a hackear esta regla para que justamente lo que yo crea, lo que yo pueda rellenar, la historia que me pueda contar, sea beneficiosa para mí. Es un detective de patrones, Silvia, sí. Sí, eso que decís me hiciste acordar a Nelson Mandela, que estuvo preso 25 años, pero que él constantemente estaba construyendo qué iba a hacer cuando salía. Cómo su mente programaba, más allá de lo terrible que fue ese periodo de tortura que sufrió, él siempre pensaba que estaba libre. Bien. Y eso lo hizo llevar a soportar esos 25 años, y cuando salió realmente no generó venganza, sino que construyó todo un proyecto totalmente integrador, ¿no? Totalmente. Hay otro caso que es el de el escritor del libro El hombre en busca de sentido. Ceci, estás muteada, pero, perdón, sí, Ceci, decilo porque No, no me decía el nombre, Víctor Frankl. Víctor Frankl, totalmente, exacto. Eso también, Silvia, es un caso, es lo que vos decís, ¿no? De tratar de que con la realidad que tiene, a pesar de la realidad que tiene, construir algo en positivo, ¿no? Sí, lo leí y la verdad que me conmueve porque han vivido el infierno en la tierra realmente. Sí, totalmente. Es un hermoso libro, también se los recomiendo, muy, muy lindo. Entonces, el cerebro es un detective para detectar patrones, ¿sí? Esto de aprender por asociación, volvemos a la primera regla. ¿Qué ganamos con buscar estos patrones que sean repetitivos y ahorro energético? ¿Sí? Entonces, todo eso que sea como un patrón simplifica, ahorra energía y eso al cerebro le encanta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo lo podemos ver? Cuando hay un comportamiento en las personas, ¿sí? Por eso es importante que nosotros podamos detectarlo. Nosotros como personas para nosotros mismos, nosotros como coaches para nuestros clientes, nosotros como líderes para nuestros equipos de trabajo, cuando hay un comportamiento repetitivo, la persona tiene que romper ese patrón, pero ¿por qué lo tiene? Porque simplifica, porque es algo que quizás la procrastinación es el ejemplo. Hay algo que está haciendo, en ese caso, un ahorro energético, hay algo que nos mantiene ahí en ese estado de no toma de decisiones, ¿no? Que estamos sin tomar acción, que nos mantiene ahí como en PNL esto se llama una intención positiva. Detrás de esto hay una intención positiva. Y esa intención positiva, en este caso, para el cerebro es ahorrar energía. ¿Sí? Entonces, por eso nos es más simple cuando una tarea o una rutina, ¿alguien piensa en cómo se cepilla los dientes a la mañana cuando se levanta? No, se cepilla los dientes y punto. No hay 3 para arriba, 4 para abajo, 2 para... No, no estamos haciendo un procedimiento
que nos lleve a pensar, a estructurar. No, ya es un patrón, ¿sí? Ya es algo conocido. Voy a ir un poquito más rápido porque se nos va a acabar la clase. El cerebro es un predictor del futuro. Vivi, de vuelta, te traigo el ejemplo. Utiliza experiencias pasadas para anticipar los resultados, o creadas, ¿sí? O experiencias vividas, ¿sí? Esto de ¿por qué predice y por qué esto me resulta familiar? Es un déjà vu, como le decimos. Esto yo ya lo viví. Entonces, cuando tiene esa regla activa, lo que está pasando es justamente que va a empezar a crear realidades en base a eso que vivió o que sintió o que ya por ahí ya pasó. Esa experiencia pasada le va a permitir que anticipe lo que va a venir. ¿Sí? ¿Por qué utiliza las experiencias del pasado? También porque justamente como es algo ya vivido y conocido, no le tiene miedo. Entonces facilita la toma de decisiones porque yo esto ya sé cómo es, así ya sé lo que tengo que hacer, porque yo ya pasé por acá. ¿Cómo vamos a activar esta regla? Se activa automáticamente cuando nos sucede algo y lo podemos cotejar enseguida con una experiencia previa. También deben tener ejemplos, si se ponen a pensar, montones. ¿Cuál es el impacto de que esta regla esté activa? Puede limitar a veces la creatividad también, ¿sí? Porque al cotejar siempre con lo que pasó, quizá eso que pasó o esa experiencia previa ya no sirve ahora, ya no es funcional para el estado, para mi vida, para mi momento. Entonces, si siempre me arraigo al pasado para comparar, es como que me estanco, ¿no? Como que no puedo encontrar una posibilidad nueva. Eso sería importante también detectarlo como patrón. Cuando una persona actúa o trata de que esa conducta se repita porque ya la conozco, bueno, hay que desafiar eso también. ¿Qué pasaría si pasa? O qué pasaría si trasciendo a esa experiencia que ya conozco? Pueden ser obsoletas esas ideas, ya no pueden ser más funcionales. En los equipos de trabajo pasa mucho esto, siempre se hizo así, ¿no? El clásico. ¿Y por qué lo hacemos de esta forma? Y porque siempre se hizo así. Y nadie desafió esta conducta, este comportamiento, este resultado, y no, siempre se hizo así. Entonces, esto también motiva a que los equipos y las personas desafíen sus propios límites cuando tenemos una persona enfrente en un proceso, un coaching, decir, bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si? Esa es la clásica pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si? Si haces esto, si pensás aquello, si accionás. La neurogénesis. Bien, esta es otra de las reglas y como les decía al principio, para mí estas y las otras dos que siguen son como de las que más nos tenemos que agarrar, ¿sí? De las que más tenemos que fortalecernos y de las que tenemos que hacer uso a favor, ¿no? La neurogénesis es esa capacidad de formar nuevas neuronas a lo largo de la vida. Hay un video que después se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp, así no demoramos acá, pero para que lo puedan escuchar, de Stanislao Barrach, que él dice que a partir de los 25 años más o menos las neuronas empiezan a morir, ¿sí? Hay una degeneración neuronal. Pero esto no dice que se mueran nuestras neuronas y que no vayamos nunca más a tener neuronas nuevas. Existe la neurogénesis, pero hay que acompañar eso ¿con qué? Con acción. Los aprendizajes, las personas mayores, incluso, personas mayores, él menciona personas mayores de 80, 90 años, que están en constante acción, aprendizaje, ¿sí? Que están con la innovación, que se animan a crear. Todo eso invita a que haya nueva generación de neuronas. Entonces, mantener una persona vital, activa, significa eso, mantenerla activa mentalmente, no solamente físico. No es solo físico, ¿sí? También es mental. Entonces, esta capacidad del cerebro de generar nuevas neuronas a lo largo de la vida es así, a lo largo de la vida. Es literal a lo largo de la vida. Permite que se adapte al cambio también continuo. ¿Por qué? Porque cuando los cambios vienen y pasan todas las reglas que vimos hasta ahora, en la presencia de un cambio, esa posibilidad de seguir creciendo, aprendiendo, generando nuevas neuronas, nos permiten ser más adaptables a las situaciones de cambio.
¿Cómo se regula en este caso? Bueno, hay que fomentar estilos de vida saludables, ¿sí? El ejercicio físico, la buena alimentación, la meditación, el aprendizaje constante, está todo el tiempo la lectura, ¿sí? Favorece muchísimo porque cuando nosotros leemos, no solamente estamos generando un nuevo lenguaje, ¿sí? Porque aprendemos cosas nuevas y aprendemos palabras nuevas y aprendemos distinciones nuevas. Entonces, todo ese aprendizaje constante hace que nuestro cerebro esté constantemente activo. Se generan circuitos neuronales nuevos. Podemos reforzar circuitos neuronales ya existentes o podemos opacar, no lo vamos a desaparecer. Un circuito neuronal viejo o un hábito que querramos desaprender, no es que se va a borrar. Lo vamos a seguir trabajando, ¿sí? Con nuevos aprendizajes y con nuevos, repitiendo la actividad y fomentando eso, pero no es que vamos a apagar el otro. Cuando dejemos ese hábito nuevo que queremos formar, enseguida el cerebro va a tomar la ruta conocida que es el hábito anterior. ¿Sí? Por eso sostener los hábitos cuesta tanto, porque hasta que se haga todo ese, es como si fuera una ruta pavimentada, ya conocida, con un camino con donde necesitas el GPS, ese es el hábito viejo. Cuando vos querés generar un hábito nuevo, tenés que generar acciones en base a eso demanda una energía de tu cerebro, que obviamente no quiere disponer para ahí, para ese gasto. Entonces, cuando vos empezás te cuesta un montón, pero una vez que ese cerebro, ese nuevo hábito se va haciendo, se generan nuevas conexiones neuronales y eso se va fortaleciendo. El cerebro es neuroplástico. La neuroplasticidad cerebral es esa capacidad que tiene el cerebro para reorganizarse de nuevo, ¿sí? Crea esas nuevas conexiones, se adapta a nuevas experiencias. Esa neuroplasticidad es lo que le permite, obviamente, que esos cambios, esos hábitos, ese crecimiento personal que estamos buscando, esos desafíos se concreten, ¿sí? Porque al ser adaptable nos podemos moldear a las situaciones nuevas. La repetición de los comportamientos hace justamente esto, ¿no? Que el entorno de aprendizaje y el desafío nos saquen de esa zona de confort donde estamos habitualmente, genere que nosotros hagamos acciones diferentes, ¿sí? No repetimos lo mismo, sino que cambiamos, y eso desafía también a que nosotros podamos generar un circuito neuronal nuevo que se adapte a esa situación actual. Entonces, esa adaptación que permite ese aprendizaje nuevo, nos permite también esa neuroplasticidad de la que hablamos. Y la última de las reglas es la epigenética. ¿Alguien escuchó hablar de la epigenética? Más o menos. ¿Sil? ¿Levantaste la mano o quedó levantada? Parece Ay, perdón, no te escuché. que quedó levantada, parece. Ah, bien, bien. No, porque justo estaba con la presentación, no te vi, pero ahora los miro y te veo ahí. Bueno, bárbaro. ¿Qué significa esto de la epigenética? Quiere decir que los genes no determinan nuestro destino, ¿sí? No estamos configurados por nuestra genética y somos así porque lo dicen nuestros genes, ¿sí? Los genes no van a determinar el destino porque nuestras experiencias, el entorno en el que nos estamos relacionando, en el que vivimos, en el que crecimos, las experiencias que tenemos, la gente con la que nos vinculamos, también todo ese entorno en el que estamos modifica las expresiones de los genes. Entonces, la epigenética dice, nuestros genes no determinan quiénes somos, los factores ambientales y las experiencias influyen en la expresión genética. Esto en genética se llama como el genotipo, es el gen en sí mismo, ¿sí? La genética que tenemos, el gen propiamente dicho, y el fenotipo es el exterior, digamos, ese contexto. Eso es lo que hace la epigenética, eso es lo que estudia la epigenética, el entorno de la célula. Dónde se está desarrollando esa célula, dónde está creciendo esa célula, determina realmente cuál va a ser el gen que funcione, cuál es el gen que no funcione, el que se active, el que no se active. Entonces, esto abre la posibilidad de transformar montones de cosas, ¿sí? Comportamientos, cambios en el estilo de vida, lo que nosotros creemos, esas creencias limitantes nuestras
que tenemos, o que tienen nuestros clientes, que tienen los equipos. Todo eso se puede cambiar desde la epigenética, porque el entorno en el que se desarrolla esa célula va realmente a determinar si ese gen se va a expresar, si no se va a expresar. Ejemplos claros de esto son los gemelos idénticos que tienen la misma carga genética y que no todos los dos tienen las mismas enfermedades o uno tiene un estilo de vida más saludable que el otro, entonces en ese contexto tan diferente se expresan genes distintos, ¿sí? No están determinados por su genética. Adoptar estos hábitos saludables también, gestionar el estrés, utilizar todas las herramientas que tengamos para gestionar el estrés, porque el estrés es el peor de los escenarios posibles para nuestras células. Se contamina el entorno de nuestra célula y eso hace que nuestra célula crezca en un ambiente muy hostil, ¿sí? Hay niveles muy elevados de estrés, pero bajan muchísimo el porcentaje de activación de nuestro sistema inmune. Entonces, al elevarse tanto el cortisol, nuestro sistema inmune realmente queda muy reprimido. Entonces, digo, ¿por qué me enfermé hoy? ¿O por qué ahora tengo esto? ¿Por qué vivo, no sé, resfriado? ¿Por qué dolores de cabeza? Bueno, analicemos nuestro entorno. ¿A dónde está viviendo esa célula? ¿Qué está viviendo nuestras células en total día a día? ¿Vamos bien hasta acá? Bueno, nos quedan 10 minutos de clase, a mí me falta la mitad todavía, así que... Bueno, vamos a ir cerrando. Estas son las 13 reglas, nos van a quedar los sistemas, pero lo vamos a repasar como para que tengamos una idea. Yo le voy a compartir todo el material, no se preocupen. ¿Qué aplicaciones tiene todo esto, no es cierto? Identificar todas estas reglas y sistemas, que ya los vamos a mencionar, ¿a qué nos van a invitar? Reconocer cuando estas reglas se activen y poder saber qué hacer en esos casos, ¿sí? Cuando se activen de manera limitante, obviamente, ¿no? Cuando sea realmente limitante para nosotros. Por ejemplo, el miedo excesivo o algo que nos apegamos mucho a una idea, a una creencia y no la desafiamos. Para que podamos entender de dónde viene eso. ¿Dónde está la raíz? Emplear estas técnicas como mindfulness, la reestructuración cognitiva, que le llamamos a esto de poder empezar a pensar distinto, ¿no? A armarnos una idea, esa historia que se crea el cerebro que sea realmente favorable. Potenciar todo lo positivo, ya sabemos que tenemos un sesgo de negatividad. Entonces, potenciamos lo positivo. Vamos a pensar la historia de manera positiva. Activar conscientemente esas reglas va a favorecer que podamos aprender cosas nuevas, que podamos innovar, a ser más flexibles, porque vamos a tener más tolerancia a la frustración incluso, ¿no? Porque si siempre vemos todo negativo, es como que vamos a estar todo el tiempo pensando que la persona me hace las cosas, me hace a mí, ¿no? El clásico de el equipo no funciona porque me quiere bajar al líder o no está de acuerdo con la política tal. No, hay que ver qué está pasando con las personas. Hay información, se está compartiendo. Estamos escuchando a los equipos, estamos escuchando realmente las necesidades de los equipos. Entonces, dentro de lo que tenga que ver con el ámbito del liderazgo coach, los coaches mismos, dominar todas estas técnicas, saber que existen, nos permiten atajos muy grandes en nuestros procesos, porque podamos poder entender al cliente de otra manera. Bueno, la persona no conoce todo esto, entonces se lo podemos traer también como luz, decir, no estás mal, no estás fallado, no es que vos tenés un problema, está tu cerebro actuando así. Vamos a trabajar para que actúe a tu favor. Bien. Y después vienen los sistemas cerebrales, que estos sistemas son circuitos o redes, puedo decir, como decíamos antes, que hablábamos del límbico, el prefrontal, ¿sí? Que es toda una sola cosa, no está separado en partes, sino que es todo un sistema y circuitos que están completamente trabajando en conjunto. Son redes neuronales que están especializadas, que le van a permitir a nuestro cerebro que procesar la información, regular las emociones, tomar decisiones informadas, ¿sí? Cuando hay información, y si no, permitirle también que se adapte a eso que es un cambio brusco para el cerebro o que es algo diferente, pero que pueda adaptarse. Todos van a cumplir funciones diferentes, pero en conjunto, como las reglas, en conjunto
facilitan desde la toma de decisiones, la atención, el aprendizaje y hasta la respuesta que tenemos nosotros ante el estrés, ¿sí? Y la motivación incluso. Por ahí decimos, los equipos no están motivados, las personas no están motivadas. Bueno, no, pero no es el fin último la motivación. Hay todo un trasfondo detrás. ¿Para qué nos sirven y por qué necesitamos conocerlos? Nos ayudan a responder adecuadamente a situaciones, a estímulos internos o a lo que pasa en el contexto, ¿sí? Porque nos asegura que también vamos a tener supervivencia y bienestar, porque están enfocados también y trabajan en conjunto con las reglas cerebrales. En la toma de decisiones, ¿sí? Es esencial que nosotros podamos evaluar los riesgos, anticiparnos a los resultados. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no nos pase decir, llegamos a una situación donde no sabemos qué va a pasar y ese estrés, ese no conocer, también nos pone en una situación de defensa. Entonces, conocer todo esto nos permite tomar riesgos con decisiones informadas. Uno de los primeros sistemas que vamos a ver es el sistema nervioso autónomo, que está compuesto por el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático es este que se activa ante el estrés, ¿sí? En alguna situación estresante, en alguna situación de lo que hablábamos primero, lucha, huido, parálisis, nuestro sistema nervioso simpático está completamente activo. Por ejemplo, tiene funciones que son realmente automáticas, ¿sí? Controla funciones automáticas, por ejemplo, la digestión, el reposo, el estrés mismo, ¿sí? Está todo regulado por el sistema nervioso simpático. En los procesos de coaching, por ejemplo, cuando tenemos un cliente, esos altos niveles de estrés pueden realmente bloquear el aprendizaje, la manera que se vincula el cliente con el coach, ¿sí? Porque está en completo alerta. Por eso generar ese contexto realmente de confianza con la persona es fundamental. Nuestra primera sesión tiene que ser creando ese ambiente donde la persona se sienta cómoda, segura. Es justamente por esto, porque si no, se activa el sistema simpático y lo perdimos, ¿sí? Activamos el sistema simpático de nuestros colaboradores, los perdimos. El liderazgo tiene el sistema activado, no toma buenas decisiones, no baja la información, ¿sí? Las técnicas de relajación son fundamentales para esto, ¿sí? Todas, la respiración, todas las que sean funcionales para nosotros, ¿sí? La respiración, la meditación, se está viendo mucho hoy en las organizaciones que implementan, ¿sí? Espacios donde las personas pueden ir a tener ese momento ahí. No sé si tiene algún ejemplo, Lau, Ceci, si conocen organizaciones o han estado en organizaciones o tienen sus propias organizaciones, Vivi también, donde esto suceda. No, yo en donde yo trabajo, es una empresa grande, o sea, son 3.000 empleados, es grande. No hay un programa de bienestar laboral, en realidad, ¿no? Entonces no hay un espacio, no hay nada programado, pero bueno, yo creo que ahí uno tiene que no decir, bueno, si bien creo que es responsabilidad de la institución, no sé cómo llamarlo, brindar ese marco, digo, bueno, uno cuando no lo tiene, ¿qué hace? Entonces, listo, lo pongo en pausa y no me cuido, no. No, uno tiene que empezar a activar cosas que te colaboren con eso. Yo voy a decir una estupidez, pero yo, por ejemplo, a mí el reloj, ¿viste el smartwatch? Que te tira cuando estás estresado o se te prende, a mí cuando me sube el nivel, el reloj se te prende. Entonces te dice, inicia un ciclo de respiraciones, qué sé yo, de tantos minutos, y vos lo sentís como en el momento que tenés que inspirar y Claro. retener y cómo vas bajando. A mí, por ejemplo, eso me sirve, o me avisa, yo me lo puse para que me avise cada tanto tiempo de levantarme, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, porque ya no tengo un beneficio desde la empresa, no sé, no hay un gimnasio, una sala no sé, no hay, digamos, no existe este cuidado. Claro. Entonces, digo, bueno, entonces, ¿qué hago? No me cuido, ¿no? Digo, bueno,
yo me tengo que crear el momento de la relajación, Exacto. de la respiración, de lo que sea. Exacto. Sí, obviamente, de vuelta, conocer todo esto te Claro, permite que puedas entender que, o sea, no depende de otro, exacto. depende de nosotros, ¿sí? Una pausa activa. Si estoy muchas horas en la oficina, bueno, me tengo que levantar, tengo que caminar, tengo que estirar las piernas. Trabajar parado, hoy se utilizan mucho incluso los mobiliarios en las organizaciones, tienen la posibilidad de hacerse escritorio o elevarse y poder trabajar de pie, ¿no? Y beneficios, hoy las organizaciones, los paquetes de beneficios están muy inspirados en eso, en el bienestar. ¿Sí? Te pagan el gimnasio, si bien no lo tienen in Sí. situ, pero sí te dan la posibilidad o te hacen un descuento, ¿no? ¿Lau? Sí, justo iba a contarte, nosotros tenemos por ahí un espacio en donde por ahí se hacen encuentros de mindfulness o se fomentan por ahí a través de mail, te llegan para propiciar las pausas activas, también tenemos descuentos en gimnasios, como que después te ponen una cámara y arruinan todo el bienestar, pero tienen acciones que son en ese sentido, ¿no? Claro, para tratar de que las claro. personas puedan relajar. Y te noto un montón el que está entrenado en esto y el que no, porque a mí me ha pasado de compañeros que se han terminado agarrando las piñas en la oficina, ¿no? O sea, ante situaciones, o sea, han llegado como a extremos por no encontrar justamente este momento, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿cómo la organización no lo cuida? No cuida el bienestar de sus empleados, pero bueno, viste, ahí, qué sé yo, hay organizaciones y organizaciones, ¿no? Y se nota las personas que por ahí, bueno, estamos dentro de esta movida, ¿no? Del coaching o del bienestar y bueno, qué sé yo, que no sé, seguís en Instagram a alguien de eso, lo que sea, se nota un montón cómo la pasan, digamos, cómo llevan la misma situación que el que no, Sí, el que sí, no tiene las totalmente. herramientas. Ceci, Sí, justamente, y a raíz también de lo que dijo Laura, lo que iba a compartir es que a veces a las organizaciones les sienta bien y salir en la foto con el cuadrito del bienestar, que se puso muy de moda, por suerte, porque realmente en algunos sitios es tomado muy en serio, pero como que hay que estar también muy atento a eso, ¿no? Así es la foto, o realmente la empresa tiene intención de invertir en el bienestar de las personas por un propósito más grande, ¿no? Que es pensar en las personas, y no porque hay que salir en la revista tal o cual, o en las encuestas, en las encuestas de clima y tal, en tal ranking o en tal otro, porque a veces tenés la sala para meditar, tenés gimnasio, tenés fruta, digamos, un montón de acciones de esas, pero después en cada microclima se vive otra película. exacto. Y Ujú. la compañía sostiene líderes tóxicos que hacen que esa misma gente que puede ir a meditar tiene un jefe directo que lo atormenta. Entonces es un poco, es bien complejo el tema en las Es bien sobre complejo todo el en las Todo el tema. día organizaciones meditando, te grandes. dicen después. Cada vez que lo llamo está en la Claro, sala de meditación. también. Bueno, esa es otra, claro. Sí, es las dos caras de la misma moneda, ¿no? Sí, Por un lado tenemos el beneficio y por otro lado también todo esto que mencionaba Ceci. De vuelta, fíjense como el sesgo de negatividad está completamente enfocado. A ver, no digo que sea solamente un sesgo, existe, es la realidad, ¿no? Pero también está la parte esta de decir, bueno, pongo la sala de meditación y la habilito de 9 a 10 para que no se vayan 3 horas los colaboradores para allá y no tengo gente produciendo, no tengo... hay que encontrar el sano equilibrio. Lo cierto es que las organizaciones, según mi mirada, están como iniciando ese camino hacia el bienestar organizacional, que me parece espectacular. Por otro lado, también está el acompañar desde la conducta, ¿no? De cada uno, decir, bueno, ok, tengo todos estos beneficios, los voy a usar a mi favor. Es como conocer todas estas reglas y sistemas y usarlos a mi favor. Es lo mismo, ¿sí? Si yo sé que una respiración me va a hacer bien, y bueno, acá donde estoy, hago una respiración. Antes de irme a dormir, una meditación, 10 minutos, 5 minutos de tu vida, no lo vas a invertir para un bienestar. Bueno, entonces también eso es un poco de conducta, ¿no? De aceptar también que somos nosotros los responsables de que funcione.
Bien, entonces el sistema nervioso simpático, que es la regulación involuntaria, ¿no? Todo lo que tenga que ver con los procesos en nuestro organismo que son involuntarios, ¿sí? La digestión, el reposo, el estrés, como mencionamos acá. Bueno, y me quedó el parasimpático, que no lo tengo acá, pero el parasimpático es lo opuesto del simpático, ¿sí? Es esto que nos invita que cuando hacemos esa respiración o cuando tenemos ese momento de poder bajar un poco, cuando baja la ola, ¿sí? Estar en ese modo parasimpático nos permite tomar buenas decisiones, no agarrarnos a las piñas, Vivi, como pasa a veces, tener conversaciones realmente poderosas y de valor, que construyan, ¿sí? Ceci, vos mencionabas a veces también en las relaciones, que no decimos por no generar el conflicto, y es al revés, tenemos que hablar para no generar el conflicto. El punto está en poder tener esa conversación de una manera adecuada. El sistema de activación reticular, el SAR filtra la información que nos importa. Este ejemplo clásico en este sistema es, por ejemplo, las mujeres cuando estamos embarazadas. ¿No ven alrededor y ven todas mujeres embarazadas? Bueno, es porque donde pones el foco, crece, es literal, ¿no? O sea, mi situación actual me está haciendo ver y enfocar en lo que a mí me importa en este momento. Nos pasa a veces, cuando se compra un auto, ese también es otro ejemplo clásico. Se compran el último auto, el último modelo, el color más novedoso y salen a la calle y empiezan a encontrar el mismo auto, el mismo color, el mismo modelo. ¿Cómo puede ser? No soy más, ya lo vi. O sea, antes no estaba en ningún lado, ahora está en todos lados. No, pusiste foco en lo que te importa. Filtra esa información. De toda esa información que nos llega a nosotros al cerebro, el 95% pasa al inconsciente. ¿Se acuerdan que lo hablamos el otro día? Solo ese 5% es realmente lo que nuestro procesamiento mental nos permite realmente captar. Ese 5% es cuando se activa el SAR y vemos lo que queremos, realmente hacemos foco. Sistema de recompensa cerebral, este sistema es el aliado estratégico para todos nosotros. ¿Cómo lo activamos? Cuando podemos, Fer, ahí se fue. Bien. ¿Cuándo lo vamos a activar? Cuando nosotros nos premiamos el logro, por pequeño que sea. ¿Por qué en los procesos de coaching es tan importante celebrar los logros? Nosotros invitamos a nuestros clientes a celebrar los logros. Ese pequeño paso, eso que conseguimos, los invito a todos a que hagamos esto. Eso que estamos realmente enfocados en conseguir y que de a poquito vamos dando ese primer paso hacia esa meta, hay que celebrar. Pero celebrar con todas las letras. Me regalo una cena con mi pareja porque hoy conseguí tal cosa. Me regalo el chocolate que me encanta, que hace un montón de tiempo que no lo como porque estoy hace 10 meses a dieta y no quiero ver un chocolate. No, hoy me lo gané. ¿Sí? Y me lo regalo. Eso refuerza la conducta positiva. Entonces, esa motivación va siendo como si fuera una bola de nieve, pero realmente a favor. ¿Sí? Va a generar que se libere dopamina en el cerebro. La dopamina, ¿se acuerdan que era el neurotransmisor que nos invitaba a la acción? ¿Sí? Nos motiva para que sigamos trabajando en pos de ese objetivo. Entonces, este sistema es el aliado perfecto. ¿Cómo lo vamos a activar? Así, celebrando los logros, ¿sí? Felicitándonos por lo que hicimos, dándonos esa gratificación que merecemos por lo que estamos haciendo. Perdón, una preguntita. Sí, Silvia. ¿Cómo no confundirse respecto del ego en ese sentido, no? No sé si se entiende la pregunta. Sí, que seas como demasiado, lo vamos a poner en una palabra simple, como que te la creas. Claro, exacto. Exacto. Bueno, cuando estés en esa situación, la invitación es a si realmente lo que estás gratificándote es realmente el logro que estás queriendo conseguir. O solamente te vas a dar cuenta, uno lo tiene que poder detectar. Sí, seguro. Hay que sincerarnos con nosotros mismos, ¿no? Decir, bueno, yo sé que la estoy peleando, la estoy luchando, me está costando. Entonces, cuando logro dar ese paso, me lo gratifico. Ahora sí, solo porque dije el lunes empiezo la dieta, me hago un premio porque ya decidí, el decidir no es hacer. Tal ¿Sí? cual. Bueno, gracias.
No te la creas, dice Marce, cree en vos. Exactamente, Marce. Bien, la red neuronal por defecto. La red neuronal por defecto es esa, se activa cuando está en realidad para llevarte para el pasado, para que te castigues por lo que pasó, por lo que no hiciste, por lo que pudo haber sido y no fue, o te lleva para adelante al futuro y te llena de ansiedad. ¿Sí? El sistema este va así, oscila entre los dos extremos. Te lleva al pasado para castigarte o te lleva al futuro para ponerte súper ansioso y querer predecir todo. Entonces, ese estado de introspección y creatividad y autorreflexión del sistema de la red neuronal por defecto es como que queda apagadito, digamos, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer? Invitar a eso justamente, a que pensemos en el ahora, a traer a la persona al presente, en enfocarnos en lo que está sucediendo hoy, ¿sí? Hay que trabajar mucho el ahora, de vuelta, las técnicas de meditación, mindfulness, siempre son todas bienvenidas, porque eso justamente es lo que nos conecta con el presente. El sistema de aversión al riesgo es esto que nos impide tomar acción. No vas a tomar una decisión por miedo. Inversiones, un nuevo proyecto, un emprendimiento. Hago o no hago el curso, invierto en esto, no sé, porque si no tengo tiempo, porque si, bueno, todas esas creencias y esa rumiación está presente cuando se activa este sistema. ¿Qué intenta hacer? Obviamente, protegernos. ¿Sí? Lo único que busca es protegernos. Por eso nos pone en esa situación de la toma de decisiones bastante compleja. Porque detecta la amenaza, quiere que el riesgo sea bajo, entonces todo el tiempo está, pensarlo dos veces. ¿Sí? ¿Por qué nos limita? Porque de tanto pensar, de tanto pensar, de tanto pensar, nos paralizamos. ¿Sí? La parálisis por análisis, porque no queremos dar el paso por miedo. Entonces, esto puede generar miedo al cambio, en el liderazgo, la toma de decisiones, ¿sí? O sostener una cultura organizacional muy conservadora que no quiera implementar nada porque siempre se hizo así y así funcionó, ¿no? Entonces, ¿para qué cambiar? Detecta las amenazas, minimiza los riesgos y limita la innovación, ¿sí? Hay que tener cuidado con esto porque si bien nos sirve, puede realmente llevarnos a la parálisis. El circuito del miedo trabaja muy parecido, solo que lo podemos traer, por ejemplo, con hechos reales, como le pasó a Cintia, por ejemplo. Si mañana Cintia va en auto y te deja la ventanilla baja y el teléfono puesto en la misma situación, lo primero que se le va a venir a la cabeza es la situación que vivió. Y quizás sacás el teléfono del lugar, cerrás la ventanilla, ¿no? Entonces, siempre está como cotejando la vivencia pasada. O siempre detecta la amenaza, siempre quiere mantenernos ahí en resguardo, y obviamente que activa esa respuesta de lucha, de huida o de parálisis. Y los sistemas de Kahneman, que lo habíamos hablado un poco en la clase pasada, que es este pensamiento rápido, pensamiento lento, ¿sí? El rápido intuitivo es el sistema 1 de toma de decisiones, cuando tenemos que tomar una decisión así o en una situación de apremio, ¿no? Ese sistema es el que está trabajando. Es mucho más intuitivo, ¿por qué? Porque tomamos la decisión, pero basada en la intuición. Si algo nos dice que es así, tenemos que ir rápido por ahí. Fomenta la reflexión, el sistema número 2, ¿sí? Porque no necesita pensar más, necesita tomar decisiones un poquito más informadas. Esto pasa mucho en organizaciones, cuando hay que tomar decisiones y no hay información, probablemente, sí, chicos, yo me estoy pasando, pero termino con esto y les voy a pasar toda la información al grupo. Cerramos con los sistemas de Kahneman, el 1 y el 2, sistema rápido, el 1, sistema lento, el sistema 2. Le vamos a terminar de dar el cierre del próximo encuentro, así podemos utilizarlo también, como estuvimos viendo en el otro caso, para que funcione a favor nuestro. Les robé 13 minutos de sus vidas. ¿Algo para agregar? ¿Algún comentario? ¿Una devolución? Todo es bienvenido. A mí me pareció súper interesante, algo sabía del tema, pero bueno, me gusta esto de poder bajarlo a la práctica, al día a día, ¿no? Cómo lo puedo aplicar, cómo lo puedo activar o desactivar según
digamos, esa mirada me parece interesante, ¿no? Que no quede como una cuestión teórica, sino de darle una función. Bien. Estaba todo esto, no llegamos con el tiempo, pero se los voy a compartir y aquí tienen una tabla detallada de cada uno de los sistemas con su función, cómo activarlo y cómo desactivarlo, para que puedan esto llevarlo a su vida, a su organización, a sus procesos, a donde lo necesiten, para que lo puedan compartir. Ahí lo tenemos completito. Están todos los sistemas y todas las... Les voy a pasar datos también para que vean, acá tienen información con estudios para que puedan leer. ¿Sí? Fíjense ahí, el área más involucrada en el estrés es la amígdala. Mire cómo se reduce la actividad después de una caminata por la naturaleza. A mí lo que más me sorprendió del día de hoy es son dos puntos, ¿no? Uno, la regeneración de las neuronas, cosa que pensaba que no se regeneraban más una vez que ya se terminaba prácticamente en determinado momento. Y después la epigenética, que me pareció alucinante esta nueva mirada, ¿no? Sí, sí. Por eso les decía que hay que valerse de ellas y conocer más sobre esto. También les voy a compartir información en el grupo, de muchísimo material sobre eso para que puedan ver y libros para que puedan leer a los que les interese. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas. Gracias por los minutos Gracias, extra. Vero. Nos estamos viendo. Gracias. Muchísimas gracias. Seguimos por el grupo. Un abrazo. Buena semana. Cuídense, que tengamos Adiós.